Ok, chicos, entonces solo voy a poner esto en modo presentación y al revés. Ahí está. Ok, entonces voy a bajar. Creo que ustedes siguen viendo la parte. Bueno, entonces nosotros ahorita tenemos la máquina virtual, ¿verdad? Esta es vulnerable. Existen muchas más máquinas virtuales para tener ambientes controlados, ¿verdad? Y no usar los ambientes públicos. Una de las pruebas que normalmente están en el top 10 de OWASP es la inyección de código SQL. Para esto, como dicen, es una técnica, la verdad, viejísima desde que ya empezamos a programar en bases de datos, en este caso relacionales, ¿verdad? No significa que esté solo limitado a ellas, pero su fuente es utilizar el código, en este caso, o sentencias SQL, que esa es la base, por eso se llama inyección SQL, ¿verdad? La idea es que yo pueda aprovechar esas vulnerabilidades. Estas son pruebas particulares, o sea, pruebas específicas, no son pruebas generales. Puede ser que en una página yo programe mal y no necesariamente, como en algunas ocasiones yo les decía, si yo me voy directamente a la base de datos desde una página, eso ya hoy en día no es, o sea, ya no se hace, pues. Tal vez uno al principio lo hacía como mala práctica, pero hoy sabemos que tenemos que ir desacoplando la arquitectura para dar una buena solución. Entonces, para eso, pues yo utilizo APIs o utilizo conectores web, que no es lo mismo una API que un conector web ni un microservicio, son cosas totalmente diferentes. Em, pero independientemente si utilizo una API, que está desplegada una API Gateway, ¿verdad? Con tecnología y todo lo demás, o si tengo un conector web, que es un web service, que se conecta a una base de datos para, en este caso, una página web, o utilizo un microservicio, sí o sí, yo tendría que tener en cuenta qué estoy utilizando detrás de, porque al final la página lo único que va a hacer es por get, por post o por el comando que yo utilice o el método que yo utilice para ejecutar o para consumir el servicio o el conector web, le tengo que mandar parámetros. Y esos parámetros se van a ejecutar en, en una base de datos, ya sea por un query directo o por un store procedure o algún otro elemento de base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este tipo de código? O sea, la inyección de código SQL, ¿cómo funciona esta vulnerabilidad? Y aquí es como que nosotros mismos nos hagamos harakiri. O sea, aquí como que nosotros mismos estamos dejándole la puerta abierta. Háganse cuenta que ahorita ustedes al auditor le dejaron las ventanas abiertas, la llave puesta, ¿verdad? Por algún lado para que él pueda ingresar. ¿Por qué? Porque es algo muy común y por eso aparece casi que en todos los top 10 OWASP que ustedes van a ver, siempre aparece la inyección de código SQL. Y acá yo quiero que ustedes se vayan a la imagen que ven en pantalla y ustedes ven un escenario de un juez a alguien que están sentenciando, ¿verdad? Y que evidentemente, pues su sentencia tiene que ser cárcel, ¿verdad? Pero como dice acá, imaginemos que es una sala de un tribunal y hay un hombre llamado Bob, pero que a él le dicen, mira, escribí tu nombre, ¿verdad? Él está escribiendo su nombre y dice que él va a colocar y él va a ser a punto de comparecer y ya va a tener su dictamen. Pero este Bob, ni lento ni perezoso, pues es más inteligente que los demás y él escribe su nombre, o sea, debería decir Bob Pérez, por ejemplo, pero en este caso no colocó Bob Pérez, él colocó Bob es libre de irse. Cuando el juez llega a su caso y lee en voz alta, y si ustedes saben lo que se hace en esa ceremonia y lo que se dicta es lo que se debe respetar, cuando el juez habla y dice, llamamos a Bob, es libre de irse, el alguacil deja ir a Bob porque eso es lo que ha dicho el juez. O sea, estamos hablando de un caso hipotético, ¿verdad? Pero esa analogía nos la vamos a llevar a la parte tecnológica, ¿verdad? Nosotros mismos, o sea, aquí estamos hablando del caso de que está ingresando sus datos, alguien más los lee y le dice, bueno, váyase.
O sea, como que no hubiera algún otro tipo eh, de criterio. Pero es que así funciona la tecnología. O sea, nosotros le damos el sistema a un usuario y le decimos, bueno, aquí está el usuario y contraseña, ingrese sus datos. Eso es lo que está pasando aquí. Y el usuario podría colocar, bueno, mi usuario es admin y mi password es tal cosa. O P. Ramírez y y mi contraseña es tal cosa, ¿verdad? Y pensamos que él va a colocar, así como en este caso, su nombre completo. Pero no, o sea, estamos dejando una brecha abierta para que cualquiera pueda hacer lo que estamos mandando a hacer, lo que dice el sistema que debería hacer, ¿verdad? Entonces, toda página, como dice acá, que permite llenar datos, es un agujero de seguridad, es una ventana abierta, es una puerta abierta, es una llave puesta para que se pueda acceder. Entonces, una consulta normal es lo que nosotros pensamos, o sea, decimos, bueno, lo que nosotros queremos es que se pruebe, que se certifique y que salga a producción y que por ahí me hagan algunas pruebas de vulnerabilidad y lo que sea, pero nuestra lógica normal, no pensando mal o que nos van a hackear o nos van a hacer algo como lo que van a ver ahorita, es, bueno, yo estoy armando, aquí estamos hablando de un código hipotético, ¿verdad? De una página, en este caso, estamos hablando de una API, ¿verdad? Que se programó para ir a traer esta información. Prácticamente se va a traer el parámetro que es el Student ID y desde la API, que aquí no es que estemos encontrando el código desde el front web, sino que el front web llama una API y esta API manda a llamar un query que le manda el parámetro y lo único que hace es concatenar el parámetro que mandamos a traer. Entonces, un select from student where student ID, que es el nombre del campo, es igual al que está mandando a traer el parámetro. O sea, si nosotros lo tenemos tal cual, esperamos que si coloca el 117, pues aparezca, se arme esta consulta y se ejecute en la base de datos, ¿verdad? Que lo ingresamos en un front. Y en teoría nos va a devolver el dato que debería ser. O sea, eso es el deber ser y lo hicimos de una forma normal, ¿verdad? Pero, ¿cómo funciona la inyección de código SQL en este parámetro? Entonces, aquí es como Bob es libre, es como colocar Bob, el 117 es libre or 1 = 1. O sea, si tengo que saber básico de cómo funcionan las consultas en SQL y que me van a devolver, ¿verdad? Entonces, cuando yo mando el parámetro, si la lógica es este comando que aparece aquí, si lo ven así, lo que va a hacer es agregar el código completo. ¿Y qué me va a devolver? Pues obviamente me va a devolver otros datos adicionales que no deberían pasar, no deberían mostrar en la página. Como dice aquí, aquí tengo yo el paso del ataque, ¿verdad? Esto es lo que se va dentro del encabezado. En este caso, la API que se ejecuta esto que está acá, y este va a mandar el registro de todos los estudiantes, ¿verdad? Y obtenemos la data. Bob es libre, es similar a esto. Entonces, esto es algo básico que obviamente en programación tal vez lo podemos ir mitigando con algunas otras técnicas que vamos a ver ahorita, pero la idea es que esto no nos suceda y no porque no tenga un middleware en medio o una capa intermedia de APIs, conectores o microservicios no va a funcionar. O sea, resulta que aquí sí va a funcionar si es que yo tengo un query tan plano como esto. Em, ¿Cómo evitamos este tipo de ataques de código? Pues básicamente tenemos estas cuatro técnicas. Uno es que nosotros podamos ir mitigando, como dice aquí, eludir toda la entrada suministrada por el usuario. O sea, no vamos a dejar que Bob escriba Bob es libre. Le vamos a decir, bueno, ponemos a una secretaria que escriba el nombre de él y que le diga, decime tus datos o solo dame tu código y yo te lleno los demás datos, ¿verdad? Pero no vamos a permitir que él pueda escribir de forma abierta, ¿verdad? Entonces eso significa eludir toda la entrada suministrada por el usuario. Uso de sentencias preparadas con consulta. En este caso, yo debo de adelantarme como buen programador o buen arquitecto y debería de ir mitigando o sea, adelantarme qué consultas necesito, qué queries necesito para que funcione el módulo o la funcionalidad y tratar de que solo se limite a eso y todo lo demás quede fuera
los store procedures o quitar privilegios que no debería de tener, ¿verdad? Entonces, el uso de sentencias preparadas o consultas parametrizadas, creo que lo que yo les decía, es, primero, hay que obligar a los desarrolladores o a quien en base de arquitectura, ¿verdad? Que de una vez se defina, o sea, si yo necesito, y por eso decía que esto es más arquitectura, yo necesito conocer los activos eh, en sistemas, cada dato, cada parámetro es un activo tecnológico. Entonces, yo sí necesito conocer qué activo tecnológico se necesita consultar, o sea, de la base de datos tal, que es un activo tecnológico, qué campos necesitas conocer porque no puedes acceder a todos, no puedes devolver todos, ¿verdad? Entonces aquí podemos hablar de vistas preconfiguradas o podemos adelantarnos para que si llegaran a algo, en algún momento llegaran a algo más, pues no van a llegar a más de lo que se muestra normalmente, ¿verdad? Y esto es para que nosotros limitemos el acceso, ¿verdad? O utilizar ORMs como tal. Aquí es, si ya sabemos que utilizamos el uno igual a uno o el o el apóstrofe o agregamos otra cosa, o el ampersand o el asterisco, lo que sea, es que voy a ir quitando eso o voy a limitarlo. Algo así como el cross-site scripting que el programador vino y dijo, bueno, si viene la palabra script, si viene esta palabra reservada, en este caso, si viene este carácter en particular que es utilizado comúnmente para inyección de código SQL, lo voy a limitar. Ese no se va a ejecutar directamente en la base de datos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, eludir un carácter es la forma de decirle a la base de datos que no analice, que eso lo vea como un comentario o como lo vea parte de un texto, pero que no lo vea como una, se podría decir una instrucción adicional del código SQL. Y los store procedures es uno de los que más se utilizan, o sea, por lo menos, no es que lo quite al 100%, pero al menos sí me limita los parámetros que voy a mandar. Entonces, por ejemplo, en el store procedure yo tengo que definir el tipo de dato que debería de venir, ¿verdad? Entonces, si yo sé que ese es un char de 10 y me está mandando un 15, va a dar error, no va a permitirlo, ¿verdad? Aunque lo podríamos hacer también dentro del código desarrollado, pero en este caso podríamos utilizar los procedimientos almacenados. El otro es aplicar el mínimo de privilegios. O sea, a veces, y se los digo, queremos que tener el usuario administrador, a veces se lo damos a todo, ¿verdad? Que tenga permisos full, ¿verdad? Hay permisos que no debería tener, hay usuarios que deberíamos de dar en particular para aplicativos que no deberían de tener acceso como DBO a todas las bases de datos o para hacer actualizaciones o lo que sea si el criterio no está por ahí, si es un módulo de consultas, por ejemplo. O sea, sé que no es tan granular lo que hacemos, pero lo que sí nos dice esto es trate de limitar el acceso a lo que no debería de tener. O sea, yo no debería tener un DBO que tenga acceso a todo, a todos los esquemas, si solo necesito tener a una base de datos, ¿verdad? Es como una parte de mitigar. Hay otras cosas para hacerlo, o sea, a nivel, esto es como más administrativo, pero si hay aplicación, si hay, como les decía, el tema, si yo tuviera un WAF, el WAF desde ya que se va a ejecutar la instrucción y se navega en la red, ya va analizando lo que se va ejecutando, no va a permitir que suceda eso, ¿verdad? Y los WAF normalmente tienen el top 10 de OWASP para mitigar a nivel de capa de aplicación, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ataques SQL, ¿verdad? Los que nosotros se pueden explotar de forma simple, ¿verdad? Como el de Bob es libre, que lo vamos ingresando, o los otros que son mediante error, o sea, esa información que a veces nos da en una página como a nivel de HTML, pero a veces ya nos está devolviendo el servidor una respuesta, o si ya directamente nos está devolviendo la respuesta el middleware, o si ya directamente la base de datos nos está devolviendo, como algunos casos. Entonces aquí ya nosotros vamos conociendo por los errores o la inyección a ciegas, que este es como de true false, o sea, me respondió verdadero o falso, pero este más lo utilizan las herramientas automatizadas, como WhatsApp, por ejemplo, se puede utilizar para hacer el análisis de dónde hay vulnerabilidades o páginas o un campo que permite explotar la vulnerabilidad como tal.
Y aquí pues está el flujo de cómo normal funciona. El usuario, el aplicativo, en este caso la capa web y la base de datos, ¿verdad? Entonces, para ir ejemplificando esto, vamos a ver la inyección de código SQL y vamos a hacer al menos el primer ejemplo, ¿verdad? Lo que yo no les dije es que de los que ejecutamos, ¿verdad? Em, Van a usted, de aquí yo les voy a dejar que ustedes prueben uno cualquiera, ¿verdad? Vamos a hacer el primero, que es inyección simple, ¿verdad? El tradicional, el de dejemos libre a Bob. Les voy a pasar ahorita el query y la idea es que lo probemos. Luego ustedes eligen cualquier otro y esa va a ser su tarea de casa. Hasta ahí dejamos esta parte. Entonces, yo ahorita les voy a mostrar vamos a ver, les voy a mostrar la pantalla. Nos vamos nuevamente al sitio web, ¿verdad? Al que estábamos. Perdón, ¿este qué es número de ejercicio sería? Este sería para ustedes sería el 4. 4, aquí no hay 4, aquí solo sería 4, porque aquí no podemos personalizarlo. Ok, entonces ya estamos aquí, ¿verdad? Vamos a ver, listo. Ok, entonces vamos a ir al primero. Entonces, si se dan cuenta, hay que ver en esto, obviamente aquí en el navegador están los parámetros, están aquí los campos, ¿verdad? Y la idea es ver cómo podemos explotar. Y se vieron cuenta el mismo caso del 1 igual a 1. Nosotros lo vamos a hacer aquí directamente y les voy a pasar el script. Eso también está dentro de su presentación. Entonces, ¿qué parámetro está mandando a llamar? Root. Con ese está funcionando. Entonces, este sería el siguiente. Vamos otra vez. Vamos a Home, en SQL, inyección de SQL, ¿verdad? Y vamos a colocar después de root. Aquí ya aquí sí ya viene otro tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces esto prácticamente es como que yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Te vas como comentario, te vas a ejecutar. Entonces nos va a mostrar el listado de todos los usuarios que están dentro de la base de datos, ¿verdad? En este caso hay 5 parámetros, porque no estamos colocándole un límite, ¿verdad? Nos dice cuáles son los usuarios y nos dice la edad. Ese es el primero. Entonces este le toman captura y ese sería su ejercicio 4. Voy a tomarle captura y voy a colocarlo dentro de la presentación que ustedes tienen que ir. Ujú. Vamos a ver. Y vamos a colocar el query, ¿verdad? No, ahorita no vemos en la pantalla, pero vamos a ver. Este es SQL. Le vamos a poner 4 porque vamos a seguir la secuencia. Y vamos a mostrarles en pantalla. Quedaría así. Y solo lo único que les diría es que copien el query que ejecutaron. Bueno, que es el mismo que ya les había colocado. Ay, no. Y aquí lo único que voy a hacer es reemplazarlo, ¿verdad? Y así quedaría en mi casa. Me dicen si les dejo o si les dio algún problema.
Ah, bueno, entonces el siguiente, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Está bien fácil. Me voy a ir otra vez a la lectura, porque aquí me salté esta parte. Bueno, aquí el chivo está aquí. O sea, nos dice, mira, pruebas este o pruebas este y me dice cómo va funcionando, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo es todos los queries que yo podría hacer. En este caso, la página está utilizando este. Pero me dice, bueno, si colocas estas dos comillas o este apóstrofe o le pones uno, igual te va a devolver lo mismo. En este caso, pues me va a devolver la información, o si coloco esto, me va a devolver lo mismo, o esto. Entonces aquí va el ejemplo uno, y lo que nosotros hicimos fue al input, que sabemos que va dentro del código, que le coloque el, el comentario de uno igual a uno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos muestre todo lo que hay. Y aquí nos dice que podría funcionar, pero nosotros ya nos estamos saltando esta parte. Si coloco esto, si coloco esto, si lo coloco así, que pruebe de alguna manera y que algo me tiene que mostrar, pero nosotros ya nos adelantamos. El 2 dice que el mensaje de error delata la protección creada por el desarrollador. O sea, yo tengo que venir aquí, me voy al 2 y voy a ejecutar la misma instrucción que yo le di. Y vamos a ver si funciona, si explotamos la vulnerabilidad. Y prácticamente aquí nos da un error. Y este error, digamos que está correcto, ¿verdad? Error no space. Entonces, vamos a leerlo. Este mensaje de error aparece tan pronto como se inyecta un espacio dentro de la solicitud, ¿verdad? Nos impide usar el método o cualquier huella digital que se use el carácter de especie. O sea, no va a permitir ese encoding, no lo va a poder traducir, ¿verdad? Pero sin embargo, este filtrado se elude fácilmente, o sea, lo podemos saltar. Mediante una tabulación, deberá hacer una codificación para usarla a nivel de código HTTP. Entonces, nosotros nos vamos a saltar. Les voy a pasar ahorita cómo nos lo vamos a saltar, porque aquí la idea es ir analizando el código. Nosotros ahorita no estamos analizando el código, pero para resolverlo nos dan el siguiente comando. La idea es ir agregando el carácter de comentario, y se los voy a pasar por acá, y vamos a probar si les funciona. Ustedes me dicen si les funciona. Les sigo en el 2, quito este. Y aquí empiezo a hacer como la unión de las consultas y entre comentario y comentario lo que va a hacer es él, igual que en el otro, ir borrando, ir borrando, ir borrando, ir borrando y lo que vamos a hacer es que nos pueda mostrar. Este sería el 5, es la número 2, es la 2. Acá, o sea, para que nosotros podamos ir haciendo estas pruebas, sí tenemos que conocer el código. Si hay una documentación donde nos dan, o si podríamos analizar el código, en este caso en PHP, de cómo estoy yendo a llamar. En este caso, lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Sí, Kevin. Sí, sí, en el ejemplo 2. Ah, ahí estamos, cabal, en el ejemplo 2. En serio,
Sí, sí, entonces, para que vean que sí funciona el antivirus. Vamos a ver, presentar otra cosa. Solo quiero que vean en pantalla. Ok, entonces, ahora, ¿por qué tenemos ese código que ustedes ven ahí? La idea es que para las pruebas de inyección de código, por eso es que ustedes, o sea, puede ser que ustedes le digan a sus compañeros, mira, pásame tu código fuente y vamos a analizar para ver si te puedo hacer una prueba de inyección de código. Pero lo ideal es que para eso están las herramientas, ¿verdad? Las herramientas hacen ese trabajo para ustedes. Acá, como nosotros estamos haciendo un ejercicio manual, sin herramientas, que en teoría deberíamos de conocer los encoding y un montón de cosas, pero aquí sí ya tenemos el código de la página que ustedes están viendo ahí enfrente. Entonces, a ustedes les dio un error. O sea, si él encuentra un espacio, si él encuentra algo fuera de, para ejecutarlo, o sea, después del root, él va a dar error no space. Eso fue lo que les dio, ¿no? ¿O me equivoco? Ustedes probaron la primera instrucción en la 2. Si la prueban, díganme qué error les da. Pero les debería de dar ese error no space. Me confirmo. Ok, entonces, si esa es como la primera validación. O sea, cuando ustedes prueben, la primera validación es esa. Pero ya después sí no se salta y ya lo hace. O sea, el tema es que sí nos puede servir, pero alguien se puede saltar y por eso están esos comentarios que saltarse esa parte y bueno, vamos a ver cómo jugamos. Al final esto ustedes se lo quitan y ya arma una instrucción. Em, para ir, o sea, si no me lo da de una manera tan fácil como el 1 = 1, por lo menos veamos otra alternativa, un query alternativo que yo me lo pueda ir haciendo con union, ¿verdad? O subqueries para que me dé un resultado. Acá, porque ya tenemos el código, podemos hacerlo. De otra manera, yo les digo, mejor usemos una herramienta. Por eso es que ustedes arman, el primero, si ustedes lo ejecutan, el que ven aquí en pantalla, no funciona. Me va a dar el mismo error no space, pero el siguiente sí me funciona. Aquí este es solo para comprobar si realmente colocándole pero bueno, se los voy a pasar. Puede ser que tal vez les funcione. ¿Quién quita y les funciona? Vamos a ver. Igual esta presentación eh, les va a aparecer ahí en la tarea para los que lo vayan a ver después. Espérame. Entonces, ¿por qué aparece este porcentaje asterisco 9? Es 0,9. ¿Se recuerdan por qué es el codificador en URL? Pruébenlo, si no, colóquenlo en porcentaje. Miren si funciona o si no, vamos a cambiarlo por otro. Entonces la idea sería este. Traten de cambiarlo por ese, vamos a ver si les deja. El porcentaje este, por por el comentario, así como está aquí. Miren si les funciona. Yo ahorita lo voy a probar. Vamos a ver si funciona. O sea, a mí no me había funcionado, por eso probé el otro, pero ay, da el mismo error, ¿verdad? Sí, entonces no doy. Ok.
Bueno, entonces, con el otro que les pasé, ese sí debería, le toman ahí captura. Este, se toma captura y lo sube. Error. Si no funciona, va a dar el non-space. Pero ese no funciona, tiene que ser este. O si les funcionó. Pero en el ejemplo 2 copia el query acá. Por. Bueno, y para que los que van a ver la grabación, ahí les vamos a compartir. Ah, ya, 27. Esto sería ya en encoding. No, está peor la cosa. Miren, pues, el que debe de ajá, vamos a ver. El que debe de funcionar en el ejemplo 2, este es código normal. Haz esto. Eso debe de funcionar con ese query. El otro que estamos probando es porque yo tenía una opción, pero a mí no me funciona y me dice, me da un error. O sea, yo les compartí. eh, O sea, este solo es prueba. El que me interesa que ustedes colocan es este largo que aparece aquí. No aparece nada. Este. Ay, ya me lo cambió. Sí, sí, Valro. Ahí está el problema. Solo tengo mis dudas porque a mí no me funcionó este. 2709 porcentaje 9. Bueno, con el otro les va a funcionar. Entonces, uno, dos. Todo lo que les va a quedar aquí de homework es, ya sea de cross-site scripting o de SQL, ustedes hagan el que quieran. Se van a basar en esta documentación. eh, ¿Cómo hacerlo? Cualquiera, ¿verdad? En el caso de sus compañeros que están como compartiendo, sí tiene que ser diferente, ¿verdad? No vamos a estar el mismo para. Ahí sí les pediría que si uno hizo el 4 de cross-site scripting, el otro haga de SQL injection el 4, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería como el homework o la tarea que tendrían adicional. Am, Ujú.